Déjeme darle la bienvenida a esto. Discúlpame, mi querido Hans Salazar, discúlpame que te haya tenido tanto tiempo en línea, pero creo que fue una conferencia de prensa que sacó chispas y en la que hubo muchísimos vicios, muchísimas situaciones lamentables y que, pues bueno, tenemos que comentar aquí en Sin Censura. ¿Cómo estás, Hans Salazar? Muy bien, aquí saliendo precisamente ya de las mañaneras, de la mañanera, perdón, de aquí de Palacio Nacional. Pues cuéntanos, a Pues ver, fue cuéntanos. vaya, circunstancia que se dio particularmente con el tema de la designación de Isabel Arvide en el consulado de Estambul, allá en Turquía. Hubo bastante, pues, alboroto. Pues se descontroló mucho esto porque pues muchos empezaron a gritar desde su lugar, a alzar la voz, pues reclamando incluso, ¿no? En un tema de que no era posible que hiciera esos nombramientos, por qué, si estaba justificado, si era legal. Bueno, pues muchos cuestionamientos al respecto, hasta el tema legal, ¿no? Creo que pues se desbordó hasta cierto punto, aunque pues el presidente pues siempre controlando la situación, ¿no? Como lo hemos visto. Y hubo varios momentos, mi querido Hans, que no se alcanzó, bueno, no alcanzamos nosotros a escuchar las preguntas porque no pasaban por ahí el micrófono. ¿Nos puedes hablar un poco más de esto? ¿Qué se pregunta en estas intervenciones precisamente sobre la inconformidad de muchos corresponsales de La Fuente al nombramiento de Isabel Arvide como la cónsul de México en Estambul, Turquía? Sí, parte de los cuestionamientos eran, por ejemplo, decían, ¿por qué es más de lo mismo, es igual al pasado? Le decían al presidente, usted está haciendo lo mismo que el pasado, son lo mismo, por eso llegó a decir el presidente, no, no somos iguales. Otra es que si ese nombramiento era legal, que si estaba sustentado, que una periodista como Isabel Arvide tuviera el fundamento jurídico para ser nombrada en el consulado de Estambul. ¿Qué más? Pues si tenía la experiencia, quién había nombrado, si él la había nombrado, y fue cuando el presidente dijo que Relaciones Exteriores tenía que ver en ese nombramiento, ese tipo de cuestionamientos, pero principalmente se enfocaban a por qué lo mismo del pasado, por qué repetía la misma forma de nombrar a este tipo de personas, así lo decían. Y bueno, incluso cuando en uno de esos cuestionamientos, por ejemplo, fue el reportero del Universal, y el presidente por eso contestó, sí, 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 y también así como respondía el Universal, por eso fue directamente y nombró el periódico, y después dijo, y el Reforma. ¿Cuál es tu opinión? No te lo hemos preguntado. Y vale la pena porque eres nuestro corresponsal, porque estás ahí en la conferencia mañanera. Aquí ya hemos dado toda nuestra opinión, ha habido opiniones muy encontradas, valga la redundancia. ¿Cuál es tu opinión de que una de tus ahora excompañeras de esa conferencia mañanera, Isabel Arvide, sea nombrada como la cónsul de México en Estambul, Turquía? Y te lo pregunto ahora que el presidente, en esto que mencionabas, el presidente dice, a ver, yo fui el que la propone, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre esto, mi querido Hans Salazar? Del nombramiento en sí, pues yo creo que yéndonos a la parte legal, pues evidentemente pues tiene esa facultad el presidente, y habría que diferenciar entre el Servicio Exterior Mexicano y todo este soporte jurídico para nombrar a representantes de nuestro país, y hay que diferenciar también entre consulados y embajadas. Esa es otra de las cosas, hay que diferenciar. Bueno, con el tema polémico de Isabel Arvide, incluso acusan que ella había prácticamente ir a pedir chamba ahí en la mañanera. Yo no recuerdo exactamente las palabras que haya usado la periodista Isabel Arvide, eh, exactamente para una de esas mañaneras. Sí recuerdo que tomó la palabra hace meses para decir que pues eh, se le diera el beneficio
de mayor apoyo, más o menos estoy hablando de recordar un poco, a los medios que no golpeaban al presidente, ¿no? Alternativos y eso. A mí me parece polémico, obviamente, esto, porque, bueno, es muy subjetivo todo este asunto, de decir, bueno, entonces, ¿quién pega, quién no pega? Es empezarnos a atascar en los términos, por ejemplo, cuando lo llegó a decir López Portillo, quiso yo creo que parafrasear la periodista Isabel Arvide en esos entonces cuando decía, no pago para que me peguen, ¿no? Haciendo alusión al pago de publicidad a la revista Proceso. Recuerdo en los años de López Portillo que fue eso, digo, lo he leído, pues, lo he leído. Entonces, es un tema polémico. Incluso ayer a la propia periodista Isabel Arvide le sacaron varios tweets pasados, entiendo que sí son verídicos porque incluso ella respondió, pues felicitando, halagando a los expresidentes en su momento, bueno, en su momento presidentes, a Calderón, a Peña Nieto, y donde incluso ella ya tomaba la respuesta, ¿no? Y que ahora pues hacía lo mismo con el presidente López Obrador, donde ahora ya pues también hablaba bien de la 4T, y que por eso obviamente pues que ella se adaptaba a las circunstancias pues para poder tener este tipo de posiciones. Entonces, es muy polémico. La verdad es que trato incluso de mantenerme al margen de estas polémicas. Yo creo que sí hay mucho que cuestionar al presidente de ciertos nombramientos. Yo no sé al final qué tipo de capacidad y qué tipo de funciones en particular tenga que estar desarrollando en el consulado de Estambul. Claro, es la representación de México, digo, eso ya es completamente entendible. Nada más que recordemos también que Isabel Arvide, en mi opinión, y esto sí es a título personal, pues tiene una postura, una posición incluso, pues como se ha movido dentro del propio ejército, ¿no? A nivel de los generales, a nivel de generales que ha tenido ese involucramiento, pues, a lo largo de su vida, incluso hasta tiene publicaciones al respecto. Entonces, el presidente habla sobre su reconocimiento en algún momento como una periodista, un premio al periodismo del año. Entonces, pues, está muy polémico, está muy enredado esto. Yo creo que si al final se está viendo la capacidad de alcance que tenga la periodista Isabel Arvide en este consulado, pues habría que ver si hay este término estratégico para mandarla y evidentemente en términos diplomáticos, en términos de representación de México, o simplemente fue algún tipo de pues de apoyo hacia algo que el presidente tenga que estar cumpliendo. La verdad es que es muy polémico porque tendría uno que tener mucha información, mucha más información al respecto para poder dar una postura, mi querido Toño. Sí, mire lo que está diciendo Hans, para que usted se dé cuenta que aquí en Sin Censura nos andamos con cosas, no tenemos línea, cada quien opina lo que tiene que opinar, lo que quiera opinar, así que me da mucho gusto escuchar a Hans Salazar en esto. ¿Qué te parece, Hans, que además de esta controversia, pues nos das tu resumen, tu opinión sobre la conferencia mañanera, lo más destacable, lo que tú más destacas de esta conferencia? Sí, bueno, pues el enfoque efectivamente fue el tema del nombramiento de la designación que acabamos de comentar, y pues también ha comentado el presidente, pues sigue con hay varios puntos que toca, pero yo quisiera regresarme un poquito a lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo del tema del Fonden. Habla sobre que recibió, le cuestionaron sobre el tema de Fonden porque a su vez citaron un tuit de Felipe Calderón diciendo que pues estaba en ceros el tema de Fonden, y el presidente contesta: está funcionando el Fonden y recibió ayer la solicitud de recursos del gobernador de Nuevo León para apoyar a los afectados por lo que están pasando allá en el norte pues de nuestro país, sufriendo. Entonces aclara una fake más de Felipe Calderón donde dice ya no hay Fonden, y sí hay Fonden,
y bueno, se hace un procedimiento que se tiene que aprobar para que se pueda transferir estos recursos del Fondo Nacional de Desastres. Habría que nada más que aclarar que precisamente estas restricciones hacia este tipo de uso de recursos para desastres naturales es que tiene que haber un protocolo, puesto que antes era el desfondén, así le llamaban, el desfondén, porque de ahí había un desvío de recursos por parte de los estados tremendo, y está documentado desafortunadamente particularmente en el sureste de nuestro país, ¿no? Otro punto importante, hablando de Fonden, que lo maneja Protección Civil, la Coordinación Nacional de Protección Civil, es que a David León lo están ya el presidente anunció el nombramiento de él ya como director. Yo creo que en estos días, futuros días, no sé cuándo se formalice la oficialización de la creación de la dirección para la compra y distribución de vacunas, medicamentos y equipo médico, que va a encargarse de todo el país en cuestión de la compra y distribución, hospitales públicos, clínicas, todo el sistema de salud, que creo que es bastante relevante. Uno, el nombramiento del director, yo creo todavía, o Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, que por cierto le dio un gran espaldarazo y un gran reconocimiento a él, y que por eso ahora lo va a designar como el nuevo director de esta nueva empresa paraestatal que crea el presidente López Obrador. Por cierto, esto hablando ayer de la aprobación en la ley de que para que ya se puedan adquirir medicamentos en el extranjero y no solo en el país, de acuerdo al tema que se ha padecido con el bloqueo, el chantaje por parte de farmacéuticas y la monopolización de la compra de estos medicamentos hasta por 80,000 millones de pesos. Entonces, pues eso es lo que yo podría destacar. Digo, también habló de la economía, habló de lo de la falta de agua, y subrayó que pues la encargada de Conagua, Blanca Jiménez, tendrá que responder a esto, y que sí va a dar respuesta concreta al tema del agua, que pues no solamente es en Hidalgo, que fue el punto que se planteó por parte del reportero compañero Marco Olvera, pero sería básicamente lo que yo podría resaltar. Digo, fueron más puntos, incluso habló de la gira que hará la próxima semana el presidente, y la otra también, que irá martes, miércoles, jueves y viernes, a lo que es martes Nayarit, miércoles Sonora, miércoles Sinaloa, jueves Sonora y viernes Baja California Sur. Básicamente esto es lo que más trascendió, creo yo, el día de hoy en la mañanera. Y también comentó lo del tema del 15 de septiembre, ¿no? Que dice, bueno, ¿por qué no se puede dar el grito? Y él decía, pues que se dan con sana distancia, y puede ser que en la plancha del Zócalo pues haya un aproximado de 500 personas que presencien el grito del próximo 15 de septiembre, ¿no? Como dato adicional. Y mire, Hans Salazar estuvo casi desde la medianoche esperando a poder entrar a la conferencia mañanera, pero lo ponen hasta la cuarta fila. Ya para eso, para terminar, yo sé que estás muy ocupado hoy, Hans Salazar, y a nosotros se nos están quemando los frijoles, ya tenemos que cambiar de transmisión, pero ¿por qué si llegas tan temprano, eres el cuarto en la fila? Imagínese usted, Hans Salazar es el cuarto en la fila, te toca hasta atrás. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué te ponen ahí los de presidencia, los de la vocería de presidencia, Hans? Sí, es todo un tema eso, y hoy particularmente no fue ni la cuarta, fue la quinta fila hoy. Es decir, la última. De hecho, me rozaba hasta la cámara esta que tiene como la grúa, rozaba mi cabeza. En fin, cosas de la anécdota. Porque por día entramos aproximadamente entre 2 y 3 medios por categoría. ¿Qué tipo de categorías hay? Nosotros somos categoría digital. Está categoría televisión, la categoría de medio escrito y la categoría radio y multimedia. Esas son las 5 categorías. Perdón que te interrumpa. Entonces, ya están. Hoy, por ejemplo, Hans, entramos 3 de cada uno. Si hacemos la cuenta, entonces, si son 5 categorías y son 3 de cada uno, entraron 15 por cada categoría. 15 en total, 3 por cada categoría. Eso es de entrada. Después, dependiendo los invitados que tenga el presidente, porque varía mucho. Es decir,
puede ser que se esté planeando que entren 4 funcionarios o 3. De repente el presidente dice, no sé cómo se acuerda ahí inmediato, y de repente quitan las sillas y se queda él solo como el día de hoy, ¿no? Había 3 sillas y las quitan. Entonces ahí dicen, no, entonces no va a haber invitados, entonces puede crecer el aforo por parte de reporteros. Entonces vuelven a revisar quiénes estamos después. Y así van haciendo una distribución por tipo de categoría. Ahora, ¿por qué entran más tradicionales? Pues porque ellos abarcan la mayor cantidad de categorías. Televisión, radio, prensa escrita, multimedios, abarcan casi todo eso. Los medios alternativos o independientes, pues prácticamente la gran mayoría somos digitales. Entonces, ¿qué nos queda? Pues la quinta parte de esos lugares. Ahora, el día de hoy, además de todo esto, había 3 en la lista pendientes por preguntar. De esos 3, 2 eran digitales. ¿Qué quiere decir esto? Que de los 3 que iban a entrar, solo entró 1, porque los otros 2 digitales, que por cierto no llegaron temprano porque sabían que estaban en la lista, ellos tienen derecho a llegar hasta las 6 de la mañana o hasta 6:30 de la mañana y pasar sin ningún problema, ya que tienen el lugar en la lista. Es realmente, se ha hecho todo esto demasiado complejo y creo que se ha enredado en muchas cosas a donde no deberíamos de haber llegado, pero bueno, pues las cosas están así, están muy enredadas. Por eso muchas veces me preguntan en Twitter, y ahorita tú me lo preguntas y te agradezco porque me permites explicarlo. Se enreda todo esto y terminamos siendo como un queso Oaxaca, donde ya no supimos por qué, si yo llegué a las 2:17 de la mañana, prácticamente no entré o no entraba, y tuvieron incluso que cederme el lugar para que yo pudiera entrar. Quien me cedió el lugar fue puntos suspensivos, el compañero Héctor Tlaltempa, y dijo, adelante, si quieres entrar, no hay ningún problema. Yo le dije que no, pues si él venía adelante, pues él tenía derecho primero como medio digital. Y me dijo, no te preocupes, la verdad es que a mí no me interesa entrar ahorita porque yo quiero entrar donde esté el director de Twitter. Ya fue cuando me dio acceso y aún así me tocó la quinta fila. No solamente enredado, no solamente confuso, no solamente raro, es injusto lo que está pasando ahí. Y qué bueno que la gente que nos ve y que nos escucha pueda saber de esto, mi querido Hans Salazar. Ojalá, espero que esté viendo esto Jesús Ramírez Cuevas o el equipo de la vocería de presidencia. Entendemos perfectamente que pues se necesitan ciertos protocolos para enfrentar la pandemia, pero esto es verdaderamente irregular. Obviamente ahí no se puede decir así si todo de la televisión 3 y de las redes sociales 3, pues vamos, es absolutamente ridículo, es desproporcionado. Hans, ¿qué te parece que te despides con tus redes sociales y con tu canal para que la gente te vea, te escuche, pueda ponerse en contacto contigo? Claro que sí, estoy en Twitter como @Hans2412, Facebook como Hans Salazar, tal cual mi nombre y apellido, igualmente en el canal de YouTube como Hans Salazar Oficial, y tenemos nuestra plataforma de hansdigital.mx, que me voy a prestar precisamente, y voy a aprovechar este momento para poder dar una explicación voy a hacer voy a escribir algo en la plataforma para explicar todo este procedimiento, porque sí me preguntan muchos, y yo creo que sí, pues hay que explicarlo, ¿no? ¿Por qué no transparentar todos estos mecanismos? Para bien o para mal, pues la gente tiene derecho a saber por qué uno va y se forma a esa hora, y pues si yo lo publico y lo tuiteo, pues porque pues todo tiene que ser transparente, ¿no? Entonces, finalmente la gente ve en las mañaneras y dicen, ¿por qué siempre está tal medio adelante? ¿Y por qué esto? Pues por esta razón, ¿no? O sea, siempre hay una razón. Máxime que han cuestionado la mañanera, ojo, como un tema, me acuerdo mucho este payaso de pelos verdes que llegó a decir que era un teatro y que todo estaba ya armado y que ya estaban casi los lugares apartados, y pues nada que ver, ¿no? Todo esto desnuda realmente las cosas para que este tipo de comentócratas, pues, ¿qué les queda sino aceptar las cosas como son? Y esto es lo que está pasando. ¿Vale? Me parece excelente. Qué bueno que lo puedas denunciar, mi querido Hans Salazar. Y pues bueno, qué bueno que puedas estar aquí en Sin Censura. Espero que nos podamos platicar más al rato, que podamos estar juntos más al rato por aquí. Y pues que te vaya muy bien, compañero.
Muchas gracias, Toñito. Te mando un gran abrazo y un abrazo a nuestra audiencia, que gracias por escucharnos. Un abrazo para Hans Salazar.